Quiero dar la bienvenida e invitar a que me acompañen aquí al escenario, por favor, María José Cuevas, Laura Woldenberg y Valeria Valenzuela. Y quiero pedir un aplauso para darles la bienvenida a este trío de reinas, de corazones y de corazón. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a este diálogo y que este espacio que forma parte de nuestra propuesta, y Emanuel, que estaba por esperar, espérate, ¿no? Que no pande el cúnico. Emanuel será quien lleve la conversación. Es nuestro invitado de Ibero 99, nuestro medio aliado y copresentador de este Docs Forum 2025. Valeria, editora de la película, la serie, perdón. Ding, dong. María José, directora. Laura, productora. Creo que tenemos una gran oportunidad esta tarde de escuchar a través de este mapa de viaje lo que hay detrás de lo que muy pronto estaremos viendo. Por ahí, ¿dónde está el señor Bernardo Loyola? Por favor, productor ejecutivo. Allá afuera está en una llamada. Bueno, le debo agradecer también a Bernardo y a todo el equipo de Netflix la colaboración, pero sobre todo al equipo de Mezcla y a Laura y a José y a Valeria por esta complicidad, para explorar desde este espacio y este diálogo cómo, qué pasó, de dónde, y bueno, no voy a quitarnos ni robarnos más el tiempo. Le cedo el micrófono a Iván Contreras, coordinador de este Docs Forum, para que haga las palabras pertinentes. Pues muchísimas gracias, y muchísimas gracias a Daniel Maldonado por aceptar la invitación. Es Daniel, ¿no? Ahí, bueno, pues nada, como sabemos, este es el segundo día del fórum. Durante estos días estaremos platicando sobre qué significa y cómo entendemos hacer cine de la no ficción, y también cómo se piensa desde las series, ¿no? Y para eso tenemos este panel que bien Inti ya nos dio la bienvenida, y más bien ya suelto el teléfono para que podamos tener una breve introducción, y después, si quieren, iniciamos y comenzamos con el video que tenemos preparado de inicio, ¿no? El tráiler, y después nos seguimos conversando, ¿vale? Daniel, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Hola, pues buena tarde a todas, todos, gracias por estar aquí, y sobre todo gracias a Valeria, a María José y a Laura, que con su trabajo nos han convocado y van a convocar a muchos para juntarnos a hablar, a escuchar y a disfrutar una vez más a una figura como la fue Juan Gabriel y como la fue Alberto Aguilera, y este tremendo ícono que es para todos nosotros en este país y en casi toda la región. Yo quiero empezar preguntando, ¿qué diablos tienes que hacer en tu vida para que te toque la gran suerte y la fortuna de hacer un documental de Juan Gabriel? Esa sí es la mejor pregunta que han hecho, porque sí realmente sentimos que somos las personas más afortunadas de México, por lo menos, ¿no? Y la más terca, y los más tercos por ahí en el público. Pero esto Sí. es para ustedes. Sí, creo que es un tema de realmente eso, terquedad y mucha paciencia y perseverancia, porque esto es un sueño que desde hace muchísimos años queríamos hacer. Como documentalistas, para empezar, poder contar la historia de Juan Gabriel, que es un ícono nacional, pues siempre estuvo ahí rondando, ¿no? Y cada vez más, cuando sabíamos que existían archivos personales de él y que había un famoso disco duro por ahí rondando que tenía como material muy valioso de su vida, ¿no? Y que cuando te enterabas que, pues, digo, ya había muerto obviamente él, ¿no? Pero que todavía estaban estos archivos pues por ahí circulando y pasando de mano en mano, y pues
nosotros desde el lado independiente tocamos muchas puertas y era simplemente imposible, ¿no? O sea, hacer un proyecto así. Y finalmente en 2023, en abril de 2023, justo Bernardo Loyola, que está por aquí, pero creo que no está en la sala, ahí está entrando, justo un día me llama Bernardo Loyola y me dice como, ¿qué crees? Ya se pudo finalmente cerrar el trato con el State, ¿no? Y ya yo casi choco, iba manejando y casi me estrello ahí en el viaducto, y pues nada, después de realmente, es todo un proceso, ¿no? Es como ganarte la confianza de mucha gente, y finalmente cuando este proyecto puede arrancar y empieza ya a tomar un poco de forma, pues fue que era evidente que quien tenía que dirigirlo pues era María José Cuevas, ¿no? Que tiene como la visión perfecta, el conocimiento de la cultura popular mexicana, el sentido del humor, el amor por el archivo, ¿no? Entonces, como que poco a poco se fue armando un equipo pues, que yo creo que es de primera, ¿no? Cuéntame, por favor, María José, tú ibas en viaducto cuando te dijeron que sí, que ya se había armado, que prácticamente ibas a tener que dedicar los siguientes años de tu vida a esto, porque a veces a las ideas parece que están por ahí, y a veces las ideas como que nos llegan, a veces como que escuchas la historia de alguien en una boda y te volteas y hay una gran historia ahí. Cuéntame cómo de pronto uno sigue una idea hasta las últimas consecuencias, como esta serie que acaban de hacer de Juan Gabriel. Cuéntame cómo fue para ti la primera vez que entras al minuto 1 a este proyecto, María José. Pues igual, no iba en el coche, pero casi choco con la pared también. No, bueno, veníamos, o sea, aquí lo que era increíble es que estábamos con Bernardo, con Daniel, por lado de Netflix, y nosotras tres, cerrando nuestro proyecto anterior, La Dama del Silencio, el caso Mataviejitas, que lo pueden ver en Netflix. Entonces ya habíamos hecho pues un equipo, ¿no? Muy padre, y eso solito cuando lo estamos cerrando fue cuando Laura me habla y me pregunta qué onda con Juan Gabriel para mí, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento obviamente retrocedí y pensé, y la maravilla de Juan Gabriel, a pesar de que todos aquí son muy jovencitos, todo o tenemos una parte muy personal que nos lleva a él, ¿no? Y también como recuerdos muy colectivos, ¿no? No hay manera de que no te venga algo a la mente, o una canción, una tonada o una experiencia con Juan Gabriel. Y bueno, pero nada más me hizo esa pregunta, no es que me haya dicho que… ¿Cómo te llevas con Juan Gabriel? y bueno, justo yo pensé en eso, que yo había ido al concierto mítico de Bellas Artes, 1990, fui con mis papás, wow. No lo viví con la intensidad que lo vivo hoy, de hecho fui un poco a fuerzas, pero claro, me acordé de ese momento. Y después de eso, pues ya también tuve que poco a poco ver si se decidiera si yo lo iba a dirigir o no, y ya cuando me volvió a hablar Laura y me dijo que yo lo iba a dirigir, pues también pasamos muy orgánicamente de un lado a otro, pero obviamente, ¿qué es lo primero que te pasa por la mente como documentalista? O sea, piensas, ok, tienes el escenario completo y dices, es un personaje grandísimo, importantísimo y que no está vivo, ¿no? Porque un retrato que yo había hecho también de personajes como muy icónicos de una época, que es mi primer proyecto, el de Bellas de Noche, aquí la maravilla es que yo tenía acceso a ellas y yo tenía la oportunidad de tener una cámara, de irla aprendiendo poco a poco y de intentar, que es lo que uno siempre quiere cuando haces un documental, lograr entrar a la intimidad y a la honestidad y al corazón de tus personajes, que es el mayor reto, porque o se da la confianza o no se da la confianza, pero en el caso de Juan Gabriel, pues no está vivo. La primera pregunta es, ¿con qué contamos
para contar su historia. Entonces, bueno, piensas, ¿no? Haces una lista de entrevistas, de gente que lo conoció, ¿no? En una lista como muy extensa y obvia, y aquí está además Pablo, investigador, que ya nos tenía como un mapa de todas las personas en la historia de Juan Gabriel y una línea del tiempo de Juan Gabriel a partir de el día que nació hasta el día que murió, que eso es lo más obvio, ¿no? Hasta que… y había un disco duro que ahí tenían, que sí había joyas, que bueno, yo cuando entré a ese disco duro, o sea, decía, no puede ser esta maravilla, pero como que no era suficiente para que fuera 100% algo de archivo, hasta que un día nos manda una foto a la familia. Y esa foto es, creo que el momento de pánico, terror, alegría, todo al mismo tiempo, porque era la foto de una bodega completamente llena de tapes de todo tipo, de todos los años, desde los 70s hasta mediados de los 2000, y eran más de 2000 tapes embalados, unos con hongos, ¿no? Y cuando recibimos eso fue como, no, espérate, pues ya este proyecto ya cambió totalmente, ¿no? Nosotros teníamos un plan pues de producir una película más convencional, justo con entrevistas, con gente cercana al mundo de Juan Gabriel, pero al ver que teníamos esa cantidad de archivos y que era como el tesoro nacional, era, o sea, básicamente es este patrimonio mexicano lo que estaba llegando a nuestras oficinas, fue como, pues tenemos que arriesgarnos y pues cambiar el proyecto y hacer algo que sea 100% de archivo. Y pues Bernardo y Dani, que están aquí también, pues estuvieron de acuerdo en tomar ese riesgo porque pues se supone que había un montón de material ahí, ¿no? Pero se tenía que ver, se tenía que digitalizar, se tenía que hacer toda esa revisión, y seguramente, perdón, además material viejísimo que no era, no, o sea, digamos que no estaba en una memoria USB listo para No, verse. por eso, se tenía que digitalizar todo, tuvimos que conseguir, Ivonne, que es la otra productora, Ivonne Gutiérrez, pues tuvo que armar un diseño de producción de conseguir todos los dispositivos de reproducción que existieron desde los 70s hasta que se volvió al mundo digital, ¿no? Entonces, en la oficina tenemos un cuarto, que pues era un búnker con un montón de caseteras, donde había, personas, bueno, era un equipo de 3 personas revisando material, ¿no? Calificándolo, filtrándolo. A Juan Gabriel le encantaba filmar cualquier cosa, ¿no? Siempre en domingo, la funeral, la boda real, lo que sea, ¿no? Entonces era como, bueno, esto se digitaliza, esto no, ¿no? Y eso fue un proceso larguísimo, antes de que incluso entrara Valeria, que ahorita Valeria les puede contar cómo fue el proceso de edición, que fue otro trabajo titánico. Esto es apenas preparar como la materia prima de qué es lo que va a servir para que el equipo de edición, que fue un equipo súper robusto, pudiera empezar a trabajar esto. Y creo que deberíamos de poner el tráiler, porque si no estamos hablando y nadie sabe ni de qué estamos hablando. No sé si podemos tirarlo. Pienso en el momento en que les habrá llegado ese material. Siento que han de haber sentido lo mismo los arqueólogos que encontraron algunas ruinas en el sureste, en México, en algún momento, ¿no? Creo que hacia allá está la figura de Juan Gabriel, y muchas veces las historias se cuentan también a través o trazadas por las particularidades, dificultades o limitaciones que puede tener el material, el archivo, todos los elementos que debe haber, ¿no? Que no sea una anécdota, que sea así algo trascendental, que contar una historia, pero aquí de pronto pareciera que hay toda la potencia necesaria para hacer algo increíble, y yo quiero que me platiquen, por favor, cómo fue esa sensación de tener todo el poder en sus manos para contar algo así de trascendental, como otra historia de Juan Gabriel, porque aparte Juan Gabriel nos han contado ya muchas historias, desde él cantando en lugares chiquitos hasta llegar hasta Bellas Artes, pero aquí tenías totalmente algo que nadie sabía que existía. ¿Cómo es tener toda esa potencia en las manos? Bueno, sí se escucha.
Bueno, cuando tú decías cómo fue la noticia de que ibas a hacer un documental de Juan Gabriel, que le preguntabas, ¿no? Así por parte de producción, de dirección, para mí como editora, cuando me dijeron, el material que tienes es esta bóveda, ¿no? Donde hay cintas que van desde los 70s hasta el final de la carrera, donde hay como material muy público, donde están como los conciertos emblemáticos, pero al mismo tiempo también hay cosas muy, muy íntimas, ¿no? Donde está Juan Gabriel solo frente a una cámara, frente a un espejo, no sé, en la regadera, ¿no? Ese fue el momento que yo dije, wow, o sea, hacer una película con esto, o sea, está increíble, ¿no? O sea, qué placer, qué gusto, qué gran oportunidad, ¿no? De poder pues manipular, conocer, observar este material para poder contar una historia de personaje, además, ¿no? Donde claramente, o sea, creo que todos los que estamos involucrados en el proyecto nos dimos cuenta muy rápidamente de que teníamos una joya, ¿no? De que era un material muy potente, de que era un material muy profundo y que podíamos hacer algo muy grande con eso, ¿no? Y pues al mismo tiempo fue como todo un proceso que vivimos pues durante todo el periodo, ¿no? Como contaban, o sea, por un lado un proceso de encontrar este material, de catalogarlo, ¿no? Donde había un equipo de investigación y después organizarlo y después frente a eso empezar a ver qué es lo que servía para contar la historia y qué es lo que había en ese material más allá de lo obvio, ¿no? Más allá de Juan Gabriel en la regadera, más allá de él jugando con sus niños, más allá de el concierto o el backstage, ¿no? Sino que qué es lo que tenía ese material que podía como pues mostrarnos la esencia de una personalidad, mostrarnos la esencia de alguien tan especial como fue y tan particular, ¿no? Como fue Juan Gabriel durante toda su vida. Y eso también como que se convirtió un poco en como la bandera de nuestro trabajo, ¿no? O sea, nuestro como objetivo, ¿no? Trabajamos muy juntas, María José y yo, siempre mirando material, intercambiando como muchas ideas y tratando de entender un poco qué nos estaba queriendo decir ese material, ¿no? O sea, en el momento que te enfrentas, yo he hecho otras películas de archivo, pero en el momento en que te enfrentas a un archivo como tan rico, tan poderoso también por el personaje y por lo que representa, pues también empiezas a pensar, bueno, cómo tengo que entenderlo, tengo que respetarlo, tengo que cuidarlo, tengo que ponerme un poco como atrás de él, ¿no? O sea, hay algo de que te empiezan a dar ganas de manipular lo menos posible para que eso viva, respire y tenga como su mayor esencia, ¿no? Y creo que el trabajo fue mucho por ahí, ¿no? Yo creo que muchas de las decisiones que tomamos de cómo contar la historia, de por ejemplo hacer una historia cronológica, ¿no? Que contara la vida, tenía que ver con eso, de hacer un trabajo también como por escenas, ¿no? O sea, aquí está sucediendo algo, entonces construimos una escena donde se respeta como el espacio en el que está ocurriendo un acontecimiento determinado, como puede ser una fiesta de cumpleaños o, no sé, una pijamada de Juan Gabriel con sus amigas, ¿no? Respetar el espacio, respetar el tiempo, con la idea de que ese archivo brille en su mayor esplendor, ¿no? Creo que el trabajo fue mucho por ahí. En los próximos días vamos a poder disfrutar completo el resultado de todo este trabajal de muchos años. Y yo otra vez se los agradezco porque seguramente voy a estar ahí metido muy buenas horas disfrutando de esto. Quisiera que me contaran, siempre hay algo como maravilloso que se queda fuera, ¿no? Y además con el material que encontraron. María José, ¿recuerdas algo como muy entrañable que se haya quedado fuera del corte final que nos puedas compartir? Algo que… Ay, sí. Porque Todo siempre mucho. como los personajes…
vamos encontrando cosas de ellos o de nosotros en ellos, ¿no? ¿Qué fue en este caso lo que encontraste de Alberto, Juan Gabriel? A ver, yo tenía una timeline, ¿no? Una secuencia que se llamaba joyas. Y ahí yo iba, o sea, sin saber para qué nos iba a servir o no, pero yo iba a ir agarrando los cachitos de todo lo que iba descubriendo que eran joyas. Y es una joya esa secuencia, de hecho, que se quedó ahí. Ahora, la narrativa y la edición es muy sabia al final del día, ¿no? O sea, al final tú tienes que serle fiel a la historia que estás contando y sobre todo, en el caso de Juan Gabriel, a las capas del personaje que te están develando quién es Alberto Aguilera y quién es Juan Gabriel, quién es el personaje privado versus el público. Y todo eso solo lo descubres viendo el material, viendo a detalle, echándote una comida de 5 horas que él ponía la cámara, la comida más aburrida que se puedan imaginar, pero en esas 5 horas de pronto había o una voz, ¿no?, que te ayudaba a construir la historia o un detallito muy revelador. Entonces había que ser muy preciso en los detalles. Y dicho esto, con tu pregunta inicial, era, por más joyas que tuvieras, tenías que ser fiel a lo que querías contar y al personaje, y solito la historia vas encontrando las piezas, porque esto era armar un rompecabezas, no solo de imagen, sino como tú decías al inicio, la arqueología. Estábamos ante una arqueología para hacer un retrato, y esta arqueología eran audios de Juan Gabriel tarareando y componiendo. Wow. Era una arqueología de cuadernos de él a los 13 años en su internado escribiendo sus primeras canciones. Era la arqueología de fotos, videos de todo tipo, hasta estaban los recibos de cuando pagó la luz en 1979 en Tecamachalco, pero todos estos pequeñitos elementos o cartas de cuando estuvo en Lecumberri, por más que aparezcan o no en el corte final, lo que es increíble para el proceso personal es que son elementos que te hacen conocer al personaje, es la arqueología del personaje. Entonces ahí ya empiezas tú a crear, decir, claro, pagaba 115 pesos de luz y fue al dentista y no, parecen cosas absurdas, pero no, porque entonces ya tienes al personaje construido y eso ya te ayuda, ¿no?, a la narración. Y entonces en inglés hay ¿cómo se dice? ¿Una qué? Una expresión que dicen kill your darlings, y ahí teníamos, ¿no? pegado en el corcho un letrero que decía kill your darlings, porque es muy fácil engolosinarse por maravillas que ves y es muy fácil de encapricharte y decir quiero esto, pero claro, la edición te va diciendo, mira, encontré la pieza, encontré el audio, encontré el cuaderno, y esta arqueología vas armando. Y yo me acuerdo perfecto, ya se salió también Bernardo, que una vez llegamos y le dijimos, es que es una maravilla lo que tenemos, y se volteó y me vio fijamente y me retó y me dijo, pues ahora ármenlo. Claro, ¿no? Podemos tener maravillas. Sí. A ver, ahora haz en ese entonces una película y una serie. Y ese reto, claro. Ese reto de Bernardo dijimos, lo vamos a armar. Claro, es que es igual de retador
tener toda la potencia al tener muchísimas otras limitaciones, ¿no? Claro, puedes tener estas joyas, pero son joyas sueltas que nunca se hicieron para hacer una película. Que lo que iba a proponer era que pusieran el clip para que puedas contar también cómo armaron la secuencia que trajimos. Entonces Creo que ya tenemos hay el un siguiente clip. preámbulo importante que ya más o menos pueden entender un poco de qué va. Claro, veamos, por favor. Bueno, como explicación rápida de este archivo que ven, esta joya de él a solas, porque está a solas en su cuarto, puso la cámara. Esta joya estaba en un cassette lleno de hongos y obviamente no lo habían mandado restaurar. Había una caja de todavía VHS de los 80s que estaban ya o rotos o con hongos. Teníamos tanto que lo dejamos aparte, ¿no? Y yo, que soy muy metiche, en algún momento dije, ay, ¿qué habrá en esa caja de hongos? Abro la caja de hongos y veo una etiqueta que dice Alberto con bigote bañándose, ya verán la serie. 1982, no, pues no. Ivonne Gutiérrez, la productora, pues vamos a grabar esto, ¿no? A restaurarlo. Para esto ya estábamos muy avanzadas en la edición, entonces de pronto te empieza a llegar una joya de material cuando ya tienes toda la edición, y ahí es donde empieza la parte de encontrar las piezas del rompecabezas, y es la parte que yo tenía ahí guardado un audio que era lo de como él por primera vez siendo muy joven habla de la dualidad entre el personaje privado y el personaje público, y empiezas entonces a armar el rompecabezas editorial. Oigan, y hablando del rompecabezas editorial, a mí siempre me gusta pensar como que este tipo de documentales, cuando siguen a una persona en particular, ayer tuve la fortuna de ir a ver el documental Molusco, el de Gis, el grandioso, le iba a decir caricaturista, pero ya no sé si decirle filósofo, pero me pongo a pensar en esta cosa tan hermosa de cuando estás ante como cuando te llega un gran chisme y no puedes contarlo, cuando sabes algo muy fuerte sobre la vida de alguien más y no lo puedes contar, pero que después ustedes pueden hacer como documentalistas, abrirnos una ventana hacia esta vida tan íntima de un personaje tan conocido. Quiero que me hablen de esta curiosidad para expresar o para poder contar mejores historias, para poder contar las historias con el respeto a los personajes, porque también creo que a veces estamos acostumbrados a historias como trágicas, o hay muchas historias muy trágicas, pero esta podría ser, o seguramente fue una historia muy divertida de contar. ¿Cómo abordan esos personajes después de la experiencia que han tenido en otros trabajos documentales? ¿Qué aprendieron, qué aprendiste, María José, de Bellas de Noche, que pudiste aplicar aquí, que tengas clarísimo? Yo creo que Bellas de Noche me ayudó mucho a acercarme tanto al archivo como a la intimidad del personaje y al respeto, así como cuando las vedettes me abrían por primera vez la puerta de su casa, Wanda viviendo con 49 perros y que me estaba dejando entrar esa realidad, porque en algún momento me tuvo esa confianza, y a partir de ahí yo sabía que la tenía que respetar enormemente. Un poco fue el mismo proceso al estar revisando este material. O sea, Juan Gabriel de alguna manera nos abrió las puertas de su casa, es decir, a ver, este soy yo, cuenta mi historia, como las vedettes, unos vivos, unos muertos, pero el acercamiento era el mismo, ¿no? Era como esta sensación del mismo respeto, y era también
reconstruir al personaje a partir de lo que él dejó. Ahora, son personajes públicos, son personajes que siempre están en el ojo del huracán, que siempre tienen el lado amarillista de los medios, que siempre tienen escándalos, y eso también hay que aprender a poner la mirada de cómo cuentas eso, ¿no? O sea, cómo te alejas de ese tono. Lo puedes contar, ¿no? Puedes contar los escándalos, los puedes poner, el chiste es la mirada y el tono. Entonces, o sea, todo el aprendizaje de Bellas de Noche en cuanto a éntrale, ¿no?, a esta vida de estos personajes, sí siento que me ayudó con entrarle a la vida de Juan Gabriel. Para ti, Laura, tú llevas una muy larga experiencia también haciendo trabajo documental en diferentes versiones. ¿Cómo fue entonces entrarle de lleno a esta figura como la de Juan Gabriel desde este rol ahora? Pues creo que todos los documentales que hemos hecho nos prepararon para este monstruo total. Por un lado, desde 1994 aprendimos a trabajar con equipos bien grandes y con mucho archivo, ahí, que eso fue como el graduarse de poder trabajar con archivo y entender las complicaciones, ¿no? Desde la parte de el licenciamiento, cómo lo tratas, cómo lo digitalizas, cómo trabajas con equipos que tienen a una cabeza editorial y tienes un montón de editores, ¿no? Y como que armar como estos organigramas bien grandes para una serie así de compleja. Y por el otro lado, creo que para poder contar la historia de Juan Gabriel, aunque no es una víctima como en muchos de los documentales que nosotros solemos trabajar, que siempre han tenido mucho el punto de vista de las víctimas, lo que sí nos ayudó es aprender a respetar muchísimo a tu personaje, ¿no? Porque con toda esta mina de oro que nos entregó la familia, si hubieran quizá tenido las manos equivocadas, se podría haber hecho algo pues con otro tono, súper sensacionalista, súper amarillista, ¿no? Que le entra siempre con el tono del chisme, ¿no? De querer herir y que no tienes como una conciencia de cómo respetar al otro, ¿no? Cómo empatizar con el otro, y con todo su circuito cercano, ¿no? Porque entrar a contar una historia de alguien tan famoso, de pronto se vuelve muy complicado entender quién es la gente que vale la pena y con la que vale la pena hablar o con la que no. De pronto es como, tienes a decenas de personas diciendo, yo fui el mejor amigo de Juan Gabriel, yo lo conozco, yo te voy a contar todos los chismes y todo lo, ¿no? Y entonces como empezar a tener ese filtro, creo que pues eso también es un poco la experiencia que nos ha dado contar otros documentales muy delicados, ¿no? Y ya poder también como entender, tener un filtro quizá más afilado de a quién le abres el micrófono y a quién no. Y creo que la guía final fue pues dejarte llevar por el mismo archivo, porque hay gente que se repetía constantemente, ¿no? Y la ves interactuar y aparecen los archivos desde los 80s y luego vuelves a ver a esa misma persona 2 décadas después, entonces ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que pues estas son las personas que valen la pena ser entrevistadas, ¿no? Y no, si cuando vean la serie se van a dar cuenta que no son las voces más obvias, porque no tenemos a tanta gente famosa, ¿no? Hablando ni de Juan Gabriel ni de Alberto, tenemos la gente que realmente es como la true, ¿no? La que de verdad lo conoció, ¿no? Es como si de alguna forma Juan Gabriel hubiera grabado su propio documental muchos años atrás y por muchas casualidades y cosas hermosas que le puede tocar a una persona en la vida, les haya tocado a ustedes. Absolutamente. O sea, de alguna forma sí lo sentimos, ¿no? O sea, en el material es súper evidente que Juan Gabriel tenía una idea de dejar un legado y de dejar un legado en el sentido también de que se contara su vida, ¿no? Y eso está en el material, se repite muchas veces, está también en estas personas que contaba Laura, ¿no? Que eran como sus más cercanos, también hablan de eso, o sea, él siempre tuvo la visión, diría yo, ¿no? Porque pensaba mucho en el futuro, de dejar un material con el cual se contara su vida, porque de hecho él tenía mucho interés en contar su vida, hizo sus películas de ficción en los 80s donde contaba su vida también, ¿no? Entonces era algo que le preocupaba mucho
y que sí al ir manipulando este material y trabajando con el material, sí nos pasó de ir sintiendo, bueno, estamos haciendo lo que él quería y tuvimos, ¿no? O sea, recibimos este material para hacer esa historia de vida que él quería hacer de sí mismo, o sea, absolutamente. Y creo que de ahí también surge, al entrar como en esta lógica, en este proceso que puede sonar así un poco mágico, pero que es real, ¿no? Porque uno cuando hace películas y hace documentales, siento yo principalmente, te apasionas por tu tema, te apasionas por tus personajes, terminas amándolos y respetándolos también, ¿no? O sea, ahí también viene esta parte de qué criterios usar, porque quieres a quien estás retratando, ¿no? Sí, y si lo terminas tratas como con encariñándote. cariño, pues todas esas cosas, ¿no? De tomar elecciones que van a hablar de un personaje que obviamente, como cualquier persona, no tiene o sea, sus lados negativos, sus lados positivos, pero que eso lo vas a tratar con cariño y con respeto, funcionó, ¿no? Me parece que fue parte de esta idea de que Juan Gabriel nos está, o Alberto Aguilera, o ambos, entregando el material, ¿no? Qué bonita sensación, ¿no? Como el de estar viendo el archivo y estar pensando, ¿qué me quieres decir, Juanga? ¿Qué quieres? ¿Qué querías? ¿Qué querías? Estarlo buscando, ¿no? Éramos espías, ¿no? Nos convertimos, o sea, sentíamos esta sensación sí, de voyerismo, o sea, de pronto puro. sí nos entraba un poco como, ay, ¿por qué estoy viendo? Digo, no que estuviéramos viendo algo demasiado privado, pero ¿por qué estamos viendo desayunar a Alberto Aguilera? O sea, no. Y creo que esa es la parte más bonita de esta serie cuando la vean, que todos nos vamos a convertir en espías de los videos caseros, ¿no? de un personaje como Juan Gabriel, porque, bueno, hoy en día estamos acostumbradísimos a tener en la bolsa un celular, que es una cámara. Entonces, constantemente estamos filmando lo que sea, compartiendo en las redes sociales qué desayunamos. Esta sensación del voyerismo y de la intimidad se pierde un poco también a partir de Big Brother, ¿no? O sea, acuérdense, bueno, no sé si se acuerdan, pero a mí sí me tocó Big Brother, que eran como estos realities que ahorita ya se repitieron como con La Casa de los Famosos y no sé qué, pero esta sensación de pronto estar espiando, ¿no? Se da con Big Brother y ya de ahí viene todo lo de las redes sociales. En ese entonces, en los años 70, 80, 90, era un lujo tener una cámara casera. O sea, era un lujo porque era caro los cassettes, eran caras las cámaras y tener esta conciencia de registrar absolutamente todo, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo estás registrando? Eso es Alberto Aguilera. Pero muy pronto se empieza a crecer el personaje de Juan Gabriel, porque Alberto Aguilera está filmando su cotidianidad, ¿no? Pero de pronto, conforme va creciendo el personaje público que es Juan Gabriel, lo que hace Alberto Aguilera es decirle a Juan Gabriel que dentro de su entorno de trabajo tiene que haber una cámara, ¿no? Su crew tiene que haber una cámara. Entonces, por eso tenemos acceso a los conciertos más emblemáticos de Juan Gabriel. Pero o sea, a lo que voy es que es muy especial y no era común, ¿no? Entre más me sigues contando, más me parece fascinante este día a día, lo que ha de haber sido para todo el equipo, estar como en contacto con esto que nadie más ha visto, pero que a todo mundo le gustaría ver, y eso me parece que ha de haber sido muy fascinante y como una complicidad suficiente para armar un gran equipo para un proyecto como este. Las películas y las ideas y si quieres hacer un podcast, a veces imaginas una cosa y conforme vas avanzando te encuentras con otra. Sé que la película, bueno, que de arranque se había pensado como una película
y termina siendo como esto, pero por favor, Laura, cuéntame así como a rasgos muy grandes cómo fue, se pensó como esto y pasó de A, B, C hasta esta serie de episodios que vamos a ver a partir de esta semana. Sí, pues cuando arrancamos, la idea, lo comenté hace rato, ¿no? Era hacer una película, sí, con entrevistas, como las conocemos, ¿no? Con mucho archivo, porque sabíamos que existía ese archivo, sabíamos que también la música iba a ser un elemento narrativo súper importante, ¿no? Pero a medida eso, que fue llegando y llegando y llegando, como que también nos fuimos ganando, yo quiero pensar también la confianza de la familia, entonces primero nos mandaron estos 2,000 tapes, eso fue como el primer paquete que llegó en un camión a la oficina. También nos habían dado un disco duro ya con muchísimos videos, ¿no? También de diferentes épocas, y de repente empezaron a llegar un montón de audios, llegamos a tener 500,000 de archivos en audio, y eso ya muy avanzado en la edición también, entonces ahí fue como, bueno, esto está buenísimo porque Alberto Aguilera agarraba su grabadorcita, ¿no? Y se empezaba a tararear canciones que después se volvían en estos himnos que conocemos, ¿no? Entonces, pues teníamos que tener gente que pudiera estar escuchando estos audios, porque de ahí podrían salir joyas, ¿no? Que salieron. Cuando vean la serie van a ver ahí unos audios que son una verdadera locura, ¿no? Que no te puedes imaginar que eso se grabó, ¿no? Pero para llegar a esos audios, pues había que escuchar todo. Y bueno, esa parte fue muy importante, esta parte del archivo, pero también la manager, que es un personaje importantísimo en la serie, María de la Paz, ella también tenía una colección muy importante de archivos que había guardado, donde buena parte de todos estos tesoros que decía María José, que si los recibos de luz, los contratos, cosas, venían de la manager, ¿no? Entonces, cuando sumamos estos dos como grandes bloques de archivo, pues nos damos cuenta que ni de chiste iba a ser una película, y que además tendríamos que arriesgarnos a contar una serie de archivos sin salir a entrevistar con cámara, ¿no? Porque no tendría sentido sacar un equipo de producción y filmarlo en cámara y gastar todos los recursos en algo que no iba a terminar saliendo, ¿no? Entonces eran equipos súper reducidos, que iban a grabar audio, ¿no? María José haciendo las entrevistas, y tuvimos el primer armado ya de este proyecto ya conceptualizado como una serie de archivo, duraba creo que 5 horas y cachito, ¿no? Algo así. Entonces fue como, o sea, no hay manera de que esto sea una película de archivo, o sea, te tendrías que agarrar como un cacho de su vida, ¿no? Como un poco como la de Maradona, que habla de un periodo muy particular de la vida de Maradona. Tendríamos que haber tomado esa decisión, ¿no? O sea, quizá haber hecho la película de El Camino a Bellas Artes, ¿no? O yo qué sé, pero teniendo tanto y tan bueno, no tenía sentido como nada más contar un cacho de su vida, y sí decidimos contar el arco completo, y terminó resultando en 4 episodios. Han hablado ya un par de veces como de nos fuimos ganando la confianza de la familia. Por favor, cuéntenles a futuras documentalistas cómo se construye esa relación de confianza con los personajes o con las familias en este caso, para que puedas tener ese tipo de accesos, y qué tiene que pasar para que también una familia decida prestar este archivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que como documentalista ofrecer? Honestidad, yo creo, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que ser muy honesto siempre, uno con tus personajes, en este caso muy particular con la familia que tienen los derechos, que esa relación la llevaba Lau, pero en cuanto a personajes, Juan Gabriel, que ya no está vivo, pero no, o sea, tienes que ser muy, muy honesto con tus personajes, yo siento, y obviamente, como toda relación, es una relación de enamoramiento, ¿no? Y de confianza, y
tiene que haber confianza de los dos lados, porque uno siempre cree que la confianza que tú le tienes que tener, que tu personaje te tiene que tener confianza, no, tú también le tienes que tener confianza a tu personaje, ¿no? Tu personaje también tiene que ser honesto. O sea, en fin, o sea, yo creo que es un proceso, ¿no? de honestidad o sea, en este caso, ya lo platicará Laura, pues desde el principio pusimos en papel la historia que queríamos contar, ¿no? Y ese fue un primer paso. Sí, creo que justo para poder establecer esta confianza desde el inicio, creo que es importante que sentar las bases, ¿no? Porque justo como no queríamos hacer algo súper amarillista, tampoco queríamos hacer algo súper naïf, ¿no? Que termines no creyéndole, ¿no? Porque para contar una historia de un personaje de carne y hueso, pues tienes que contar sus blancoscuros, ¿no? O sea, tiene cosas muy positivas y cosas no tan positivas, ¿no? Como cualquier ser humano. Entonces, si queríamos hacer una historia honesta y que la audiencia pueda realmente empatizar con la persona, la tienes que humanizar y no puedes poner nada más puras cualidades, nadie te va a creer, ¿no? Entonces, desde un inicio sí se planteó, primero, el foco era sí contar una historia que ayudara a preservar el legado de Juan Gabriel, porque ¿quién no quiere eso, no? O sea, ¿quién no quiere a Juan Gabriel? ¿Quién no quiere que las nuevas generaciones sigan escuchándolo, no? Entonces, sí queríamos que eso fuera parte muy importante de este proyecto. Y la otra era aportar con algo nuevo, ¿no? Porque ya había muchos proyectos que se habían hecho, había incluso una serie de ficción, bueno, como dice Valeria, no tenía películas autobiográficas, entonces su historia se conocía. Lo que no se conocía era Alberto Aguilera desde su mismo punto de vista, narrado por él y desde sus archivos personales, ¿no? Entonces, obviamente lo queríamos también cuidar a él, como a cualquier otro personaje, y creo que el documental, bueno, la serie documental es un muy buen balance, ¿no? Porque te enamoras de él, también aprendes de sus errores, conoces lo complejo que era como personaje, y creo que al final de la serie pues terminas enamorándote y queriendo irte a tomar un tequila y a bailar, espero pero bueno. O sea, también hay esos lados darkies del personaje en estos archivos. Uno está acostumbrado a verlo como brillando, duro, y cómo habrá sido cómo fue para ustedes cuando encontraron algún atisbo ahí oscurón de Juan Gabriel. O sea, yo creo que más allá de un atisbo oscuro, ¿no? Es como que cuando uno tiene estos personajes que son tan famosos y son tan exitosos y brillan, ¿no? Más bien no conoce sus debilidades, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la parte, a pesar que sus canciones, bueno, hablan de amor y hablan de sufrimiento, bueno, uno no lo ve, ¿no? Pero esta cosa así de alguien que duda o alguien que está triste, y creo que ahí el gran descubrimiento fue entender muy bien cómo Juan Gabriel y Alberto Aguilera, ¿no? Siendo una misma persona, eran dos personas que tenían personalidades muy distintas y que se complementaban muy bien, ¿no? Y que Alberto cuidaba a Juan Gabriel, ¿no? Y Juan Gabriel era proveedor de Alberto, y que como este artista, ¿no? Que no tuvo una vida fácil, por muchas cosas, por contextos en los que vivió, en fin, logró, ¿no? con esta relación que creó consigo mismo, pues construir, defenderse, avanzar, ¿no? Protegerse, y creo que eso es algo que está muy bien logrado en la serie, que es un poco lo que se muestra en esta pequeña secuencia, ¿no? También de cómo pasaba de uno a otro y cómo podía proteger su privacidad, ¿no? Para poder continuar siendo lo que era en el escenario, y con todo lo que lo atacaban por cómo era, ¿no? Todo lo rupturista que fue, y que eso es
como una línea así que decidimos retratar y que funciona muy bien en términos también de humanizar este personaje y como también alguien que tiene que lidiar permanentemente con la fama y con la crítica y con toda la prensa amarillista, cómo se protege, sobrevive y pasa por encima de eso, ¿no? Qué bonito esto que dices de lo logra a través de encontrar una relación con él mismo, ¿no? ¿Se acuerdan de este famoso archivo de, no sé si fue truqueado, no, ya no sé qué fue truqueado, ¿no? Donde él mismo se está entrevistando a él mismo. Digo, caray, ¿cuántas veces no nos hemos visto en el espejo y platicado con nosotros, ¿no? Y hasta como que tratas de agarrar tú la onda a ti mismo conversando contigo. En sí, la vida de Juan Gabriel es esta gran historia de una vida muy, muy complicada, de estar desde Lecumberri hasta solo cuando era niño, hasta llegar a este tremendo momento en Bellas Artes y cómo, a pesar de que ya murió, nos seguimos aferrando de que puede ser que todavía siga vivo Juan Gabriel. Me parece muy lindo esto que hablas sobre cómo podemos ver en este trabajo el diálogo de una persona consigo mismo para lograr convertirse en lo que quiso ser. Hemos hablado aquí un rato ya de estos dos lados, Alberto Aguilera y Juan Gabriel. Ambos deben ser fascinantes. Como la idea de saber si hay vida en el espacio o no, cualquiera de las dos cosas es fascinante, ¿no? Si hay, fascinante. Si no hay, fascinante. Estos dos lados estamos en la misma. ¿Qué les pareció más? Te tienes que quedar con uno. Alberto Aguilera cortándose el bigote o Juan Gabriel reventando Bellas Artes. No, los dos. O sea, el proceso un poco era, metíamos un cassette y era Alberto Aguilera en su cotidianidad con sus hijos. De pronto sacabas ese cassette, metías otro cassette y era Juan Gabriel en su máximo esplendor en Bellas Artes. Todo el tiempo, ¿no? Al estar revisando los materiales pasábamos de lo privado a lo público y, o sea, lo increíble de esto es que al conocer a Alberto, porque bueno, todos cantábamos las canciones de Juan Gabriel y lo veíamos en diferentes conciertos, pero al conocer a Alberto, lo que logramos fue entender a Juan Gabriel. Y creo que ese es el diálogo que hablamos, ¿no? O sea, lo empiezas a entender y de dónde viene. Y como dices, pues él siempre jugó con esta dualidad. La autoentrevista no es truqueada, es real, sí. Es verdadera. O sea, existe esa autoentrevista. Y lo que fue fascinante fue realmente conocer a Alberto para entender a la grandeza de Juan Gabriel. O sea, hay un momento, por ejemplo, todos nos preguntamos, ¿es tan grande el momento de Bellas Artes? O sea, es realmente el parteaguas de su carrera, ¿no? Yo siempre me había preguntado, al día siguiente te despiertas y ¿qué haces? O sea, ya te despertaste, rompiste con todo en Bellas Artes, se vuelve el momento más importante de tu vida y al día siguiente, ¿qué pasó? Bueno, pues metemos un cassette y ves, en el VHS en ese entonces venía anotada en el tape, en la cinta, la fecha. Y veo 13 de mayo de 1990. El último concierto de Juan Gabriel fue el 12 de mayo, fue 9, 10, 11 y 12. ¡Wow! Así. Y entonces lo ves en sus shorts, ¿no? Jugando con los hijos, con la cámara en el espejo. O sea, el momento más cotidiano, familiar, contrastado y ese contraste lo veíamos todo el tiempo y ese contraste es lo que es una maravilla del proceso que vivimos. Wow, una vez más les quiero agradecer y creo que ustedes deben también estar muy agradecidas con el maldito universo que les dio esta oportunidad tan chida de poder echar una mirada a manos llenas del archivo y la vida de
una persona como Juan Gabriel, bueno, de una personalidad como Juan Gabriel, de una persona como Alberto, y de poder asomarnos, ¿no? Y estar como en esa vida voyerista y después traducirlo y poder tener esos límites. ¿En qué momento tienes que decir, ¿saben qué? Se acabó, hasta aquí vimos, porque si no, pues nunca acabamos, ¿no? Bueno, un fecha, pues entregar, ¿no? Ya, pues. Pero bueno, sí, o sea, ahí la verdad, bueno, lo que hay que aclarar ahorita, o sea, la diferencia de este documental, como ya llevamos 2 horas hablando de eso, al ser 100% de archivo, no hay rodaje, no hay camarógrafo, ¿no? O sea, es como tu rodaje es el mismo material, ¿no? Así era como veíamos, o sea, este es nuestro rodaje. Entonces, bueno, también la edición, ¿no? Es fundamental, o sea, es la materia prima, digamos. Y fue esta experiencia editorial ahí con Valeria que… A ver, o sea, un poco partí hablando de eso, ¿no? O sea, de que en el fondo… pues empiezas a tratar de encontrarle como si fuera una conciencia a un material que, o sea, los archivos son siempre materiales que fueron filmados para otra cosa, ¿no? No fueron filmados para tu película, ¿no? Fueron filmados con otra idea, con otro objetivo, y uno se los apropia, ¿no? Dice, bueno, voy a hacer esto para contar lo que yo quiero contar con mi punto de vista, y bueno, y en este caso, o sea, era como un poco encontrarle… como era, y me voy a repetir con esto, de que son los archivos de Juan Gabriel, son los archivos de Alberto Aguilera, donde él había esta idea de que él quería contar esta historia, ¿no? O sea, era demasiado impresionante cómo grabó todo, ¿no? O sea, cómo habían y aparecían más, y María José se volvía a meter a las cajas y aparecía otra cosa y aparecía otra cosa, y habían cintas de, o sea, incluso pláticas telefónicas, ¿no? Donde también encontramos joyas, ¿no? Grababa conversaciones telefónicas. ¿Cómo las grababa? ¿Igual a video? Pues yo creo, o sea, cassette? la teoría que tenemos Wow. es que antes los teléfonos en las casas tenían las contestadoras automáticas, no sé si alguien se acuerda de eso, pero cuando no había nadie… Que es otro mundo, pues. Ajá, o sea, cuando es que es todo un mundo analógico ¿no? El que abordamos, ¿no? Entonces, cuando tú no estabas, dejabas la contestadora y decías, aquí está hablando, y se grababa un recado, y entonces lo que creemos es que él cuando hablaba con alguien y quería tener ese registro, pues le apretaba, como estaba ahí el cassette, le apretaba el rec y grababa, se grababa hablando, no sé, con Daniela Romo, se grababa hablando con María Félix, se grababa hablando con mucha gente, a veces incluso con sus hijos, ¿no? O sea, pero un poco como, volviendo a tu pregunta es ¿cuándo acaba esto, no? ¿En qué momento tienes que acabar? Porque si no, nunca publicamos. O sea, yo creo que hay un momento en que uno se da cuenta que contó la historia, ¿no? Y que tal vez hay más, pero tal vez hay más de lo mismo, ¿no? Y que en el fondo la historia que estás queriendo contar, que es la historia de vida, desde este punto de vista un poco de la autobiografía, o sea, de como Juan Gabriel en primera persona, casi tomando una cámara o retratándose a sí mismo, contando su historia, ya está contada, ¿no? Hay algo, en algunos momentos pensamos, podrían ser, no sé, tal vez 6 capítulos, y no, eran 4, la historia se contaba bien así. Son decisiones narrativas, me parece más que nada, y es algo donde tú logras retratar y contar lo que estás queriendo, o sea, lo que te parece importante, ¿no? Y sin repeticiones, de alguna forma. Sí. Oye, pues gracias por ese trabajo tan cuidadoso y tan respetuoso que nos han compartido, que han hecho sobre esta serie de Juan Gabriel, Alberto Aguilera. No sé si sería lindo escuchar alguna pregunta de alguien, ¿cómo ven?
Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric, soy estudiante de la maestría de cine documental en la ENAC y vengo de Chile. Y desde niño escuché a Juan Gabriel por los cassettes, otro formato análogo. Y cuando uno piensa en música de infancia, pensaría, no sé, en ronda infantil y cosas así. Yo pensaría, mi antología de infancia tiene a Juan Gabriel, sin duda. Y uno se identifica. Entonces tengo varias preguntas y las que quieran tomen y respondan lo que puedan y lo que quieran. Entonces pensaría como primera pregunta es, ¿qué hace a Juan Gabriel parte de la identidad mexicana, pero también tal vez parte de la identidad latinoamericana y que también lo vuelve un ser universal, ¿no? De cierta manera. Digo, ahora ustedes que son especialistas en Juan Gabriel pueden tener tal vez algunas claves. Y al mismo tiempo, al ser especialista en Juan Gabriel, me imagino que también hay misterios, como ¿cuál es el misterio que todavía a ustedes les queda, aún viendo todo el material inédito, personal, que sienten que es un buen misterio en Juan Gabriel y que es importante que se quede ahí como un misterio, ¿sí? Como eso que también es parte del artista y que es muy interesante. Y por último, ya que es un espacio cinematográfico y documental, hablar de lo fílmico, pensando más allá de la narración y el diálogo y la conversación y cómo se va bailando la historia desde lo fílmico, ¿qué imágenes a ustedes les parecieron como, wow, estamos ante un material increíble, además de por la secuencia, lo que se narra, también desde el punto de vista como estético, fílmico, lo que estoy viendo también es bellísimo en su materialidad, entonces, eso, muchas gracias. Bueno, creo que para entender la grandeza de Juan Gabriel, ¿no? Hay que entender también el momento en México y Latinoamérica que nace un personaje como Juan Gabriel, ¿no? Los años 70, los años 80, en donde pues, era un México muy conservador, ¿no? Muy machista, más, no que ya no sea, pero en ese entonces todavía más, ¿no? Y de pronto aparece este personaje que poco a poquito empieza a liberarse, o sea, si vemos al Juan Gabriel de los años 70, todavía es un Juan Gabriel muchísimo más contenido, ¿no? Con traje, casi no se mueve en el escenario, y él empieza, ¿no? Siento que a conquistar poco a poco, cuando se da cuenta que empieza a liberar todo tipo de obstáculos, y creo que esto es lo que lo hace increíble, ¿no? Para todos y tan vigente y tan respetado, que es un personaje que siempre fue muy fiel a quien era, ¿no? Muy fiel también de dónde venía, ¿no? Y eso lo hace muy auténtico. El misterio de Juan Gabriel. Desde mi punto de vista, yo no entiendo cómo no se volvió loco. Pero ese es mi punto de vista, el gran misterio que yo decía, ¿cómo este personaje no se volvió loco con esa infancia, con ese pasado, con esa soledad, la madre abandonada y pum, termina siendo Juan Gabriel? O sea, ahí hay algo que no me cuadra, ¿no? Y creo que él supo justo convertir esta gran soledad de Alberto en alguien tan luminoso como Juan Gabriel, ¿no? Y de los materiales, ahorita también le paso la bocina a Laura ya. Lo que era bien bonito era cuando era Juan Gabriel el camarógrafo, Juan Gabriel detrás de la cámara, y que sabíamos que él era el que estaba filmando porque oíamos su voz, ¿no? Todos estos materiales en Super 8, que es la primera cámara que él compra, es una cámara Super 8 en 1972, 73 por ahí, y es hermosísimo porque filmaba a su familia, filmaba los viajes, pero yo digo que no hay nada más auténtico que un video casero, ¿no? Que prendes la cámara y que registras lo que está pasando sin pretender nada más. ¿Faltó alguna respuesta o no? Para tratar de… No, era
bueno, de los videos, de lo mágico yo concuerdo con esta idea del video casero. Y era muy curioso porque, por un lado, cuando Juan Gabriel tenía la cámara, como que nos desesperábamos porque decíamos como, no, ponte enfrente de la cámara. O sea, en este momento te queremos ver para poder contar la historia, ¿no? Para tenerte ahí, tú corres por la playa, tú corres, y no que esté corriendo por la playa el amigo X que nadie conoce, que tú, no sé, que tenía los 17 años, con quien se fue esas vacaciones a Acapulco, ponle, ¿no? Pero por otro lado, eso nos ayudaba también mucho a entender, ¿no? Nuevamente esta idea de entender al personaje, dónde estaba su mirada, qué es lo que decía, y bueno, y ahí viene también el trabajo de edición de cómo ocupas el recurso de esa voz que está detrás de la cámara, mezclándolo con cuando sí está frente de la cámara, ¿no? Y vas como ahí un poco truqueando y reinterpretando a través del montaje como estos materiales que en un principio son tan crudos y tan auténticos, como dice María José, ¿no? Que fue algo que también como que tratábamos mucho de cuidar, esta como autenticidad que tiene el archivo casero, ¿no? Que es verdad, que es totalmente honesto, ¿no? Que estás ahí frente a eso y eso tratamos como de no en toda la serie, pero sí como rescatar esos momentos y que se sintiera también de esa forma, ¿no? Digo, y nada más para complementar lo de la grandeza de Juan Gabriel, porque sí, por un lado está toda la parte de entender la parte social y cultural, que creo que sin eso sería muy difícil que se haya convertido en este ícono cultural, ¿no? O sea, de toda la región con la que tanta gente se puede identificar, ¿no? Pero la otra parte, pues, es el genio musical, ¿no? O sea, él, digo, compuso más de 1500 canciones, es el cantautor que yo creo que es el más importante que ha dado México, o sea, le compuso himnos a todos los artistas pues, relevantes de esa época, pues casi todos tienen canciones de Juan Gabriel, que incluso muchas de ellas a lo mejor ni siquiera se imaginan que él las compuso, ¿no? Y él no tuvo una escuela musical, él todo era pues de oído, o sea, ni siquiera sabía tocar un instrumento, ¿no? Entonces, creo que esa combinación, la parte como social y cultural en el momento más la genialidad creativa, creo que es lo que hizo que sea alguien que sigue perdurando, ¿no? O sea, el fenómeno de lo que pasó ahora que se anunció lo del Zócalo, que vamos a proyectar su concierto de Bellas Artes, el del 90 en el Zócalo, el anuncio, pero está bueno el anuncio, el 8 de noviembre. Está bueno el plan. Digo, va a ser como la fiesta nacional, ¿no? Es increíble que un artista que ya no esté con nosotros siga jalando así, como tan horizontalmente, ¿no? O sea, en términos de clases sociales y de edades, ¿no? Es increíble. Lo que es importante decir en el anuncio del Zócalo, el comercial del Zócalo, no, en este mundo de archivos también encontramos todas estas cámaras inéditas que no se usaron del concierto de Bellas Artes. Y eran unas cámaras así en un macro close-up que cantaba y hasta se le veía la caries de la muela, o sea, una cosa impresionante. Y estas cámaras también de él saliendo de atrás del camerino al escenario, también en la arqueología de la que hablábamos, es que era lo que pasaba, uno metía el cassette y aquí están dos cómplices que estuvieron en investigación y revisando todo el material, saben a lo que me refiero. Era como si un fantasma apareciera, ¿no? de la pantalla y que dijeras, no puede ser que estamos viendo este material de un momento tan histórico. Entonces, en lo que se va a presentar en el Zócalo, toda esta pedacería de cámaras increíbles, hicimos una reedición, y eso es lo que se va a presentar. En realidad, lo bonito es que son momentos inéditos y se va a armar un karaoke que quiero que todos vayamos a celebrar a este gran personaje. Wow, qué maravilla. Complementando un poco con eso, yo creo, digo esto sin fact-checkable, pero se me hace que
Juan Gabriel sí debe ser el artista que no hay un solo minuto en toda la República Mexicana que no se esté escuchando, ¿no? O sea, seguramente en algún momento hay una radio, ahorita hay una radio local en Chilpancingo sonando alguna canción de Juan Gabriel, y cuando acabe habrá una en un Radio Amor de Torreón, ha de estar sonando alguna canción de Juan Gabriel, o en un taller, o en mecánico de costura, oficina, alguien en su carro, alguien con el corazón roto, ha de estar escuchando a Juan Gabriel en este preciso momento, ¿no? Nosotros en el equipo tenemos un sticker de un Juan Gabriel y abajo dice omnipresente, y cada vez que lo oímos, como dices, en el Uber, ¿no? El músico ambulante te toca una canción, ¿no? O sea, no, ya tenemos una colección de la omnipresencia de Juan Gabriel, y entonces ya nos mandamos el sticker. Omnipresente, es maravilloso. Digo, cuando murió Juan Gabriel hace 9 años, el país yo creo que se convirtió en una rocola, en cada rincón alguien estaba oyendo a Juan Gabriel. Y mucha gente que no lo podía creer, ¿no? Así de, no puedo creer que se haya muerto Juan Gabriel. Es estas relaciones que todo el mundo va construyendo con un artista, pero de pronto todo un país tenemos una relación ahí paralela con Juan Gabriel, y nada, pues impresionante como la simpleza también de sus palabras para apretarnos como el corazón. Y también lo que me gusta mucho de Juanga que hace también, y seguramente lo habrán visto en los 1000 detalles, es que jugaba muy bien como que hacía lo que quería con las palabras para crear melodías, ¿no? Como sin mí, sin nada, como a veces palabras que parece que no tienen como mucho sentido, las acomoda para poder cantar algo muy hermoso. Trabalenguas, te reto a que me cantes Bésame. No, Unos a ver, trabalengua, o sea, pongan Bésame y apréndansela, es imposible. sí, omnipresente Juan Gabriel. ¿Alguien quiere una pregunta? Me dieron el micro, que prefieres dar. Eric Estrada de Cine Garage. Rápidamente, porque traigo la idea desde hace ya varios documentales o rocumentales, como les llamo yo. No sé si por la época en la que estamos viviendo, donde efectivamente todo se documenta o se autodocumenta, pienso en Brett Morgen y en Moon Age Daydream, que yo creo que no conozco otro artista que haya autodocumentado cosas como David Bowie más que Juan Gabriel. Pienso en lo que hizo Peter Jackson con Get Back, en donde él hace que el fenómeno Kill Your Darlings lo hagan ellos mismos, no quitando, sino exponiendo todo, absolutamente todo, ¿no? Una serie documental que dura años y años y años. Y no sé si con este fenómeno de que tenemos información de todo este tipo de fenómenos, como lo es Juan Gabriel, estamos llegando a un momento en el documental en donde tenemos que repensar lo que es un documental, y la pregunta es para las 3 documentalistas que están ahí, siendo tan interesante el proceso mismo de fabricación del documental como el resultado, o es tan sencillo como simplemente tener los principios básicos de lo que en un principio muy, muy original fue el documental y aplicarlos a árboles tan crecidos y tan robustos como la información que tenían de Juan Gabriel, alrededor de Juan Gabriel, más la experiencia personal, como decía el compañero allá mismo, de mi Juan Gabriel. No sé si el documental tiene que ser repensado a partir de esto o es nomás agarrarnos al ancla que siempre hemos tenido. Gracias. Yo creo que hay muchos lenguajes para contar un documental, y depende de qué acercamiento quieres, qué historia quieres. O sea, si pienso en La Dama del Silencio, pues es un documental en donde la materia prima fue la investigación del caso, ¿no? Y tener acceso a este caso. Entonces, a partir de tu materia prima, tú tienes que pensar cuál es el lenguaje que te va a servir para contar tal historia, o desde qué mirada y demás, ¿no? Aquí nos quedó claro que al tener este acceso, esta era pues el camino, pero pudo haber sido, cada quien escogía el camino que fuera. O sea, si pienso en Grey Gardens, por ejemplo, o sea, Grey Gardens pues es un poco lo mismo, ¿no? Entrar, prender la cámara y a ver qué pasa delante de tus ojos.
filmar y filmar y filmar y después tener la paciencia de decir, a ver cómo convertimos en esto en una película que cuente una historia. Entonces yo creo que depende, ¿no? Hay miles de maneras de contar un documental, yo lo veo así. Digo, dijiste que era para entonces algo te contesto, pero estoy de acuerdo con María José. Creo que formas de hacer un documental hay un montón y también hay un montón de tonos, ¿no? Que creo que también ahí hay como mucha chance de experimentar, pero donde está cada vez más difícil, creo, es que nuestra capacidad de sorprendernos, ¿no? Hay tanta cantidad ya de cosas y tantas historias y tanto contenido y todo el tiempo estás viendo video en redes sociales, en todas partes, donde que encontrar esta mina de oro y poder trabajar en esto 3 años y dedicarle a esto, ¿no? Pues sí ha sido un privilegio, porque ¿cuántas veces te puede pasar algo así, no? Entonces, yo sí. creo que mientras no perdamos la capacidad de sorprendernos nosotros dentro de nuestro nicho, mientras estás procesando qué diablos voy a hacer con esta historia, cómo la voy a contar. Y yo lo que amo del documental es eso, que es tan orgánico que vas encontrando la historia poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que todos cuando tenemos una sinopsis de qué historia quiero contar, hay que regresar a esa sinopsis, termina siendo completamente otra cosa. Lo importante es el proceso, lo importante es lo que vas descubriendo y lo importante es cómo quieres contar lo que vas descubriendo. Gracias. Buenas tardes, me llamo Antonio. Yo les quería hacer un par de preguntas. Primero, ahorita justo que hablaban como del proceso, es ¿cómo es el proceso creativo cuando haces un documental de archivo? Sobre todo en cómo se estructura la película, cómo vas trabajando la estructura y la historia que quieres contar. No sé si primero se hace como una escaleta o la vas retrabajando. Y otra pregunta era también, justo en un documental que es 100% de archivo, ¿cómo es la colaboración directora-editora? En la que pues justo no hay rodaje, entonces como que todo es edición, qué labores tiene una, qué labores tiene la otra, o cuáles labores comparten. Muchas gracias. O sea, bueno, en relación como al material, ¿no? Hay como una mezcla, ¿no? Entre entender cuál es el material que tienes y hacerlo eso como calzar con la historia que vas a contar, ¿no? Porque siempre tienes un punto de vista, siempre tienes como una idea de lo que quieres contar. Y ahí, o sea, primero que nada creo que no hay recetas, ¿no? O sea, creo que para mí cada documental tiene su manera de ser contada, tiene su metodología propia, o sea, creo que cada documental es distinto del otro, ¿no? Y va en el trabajo agarrando su manera, ¿no? De construcción. Y en este caso trabajamos mucho lo que fue como la reinterpretación del material, ¿no? Por un lado, que puede sonar contradictorio, pero que pues, por un lado respetar ese material y respetar la autenticidad de lo que tenía y poder decir esto lo encajamos aquí, ¿no? Porque corresponde, pero luego cómo vamos llenando, ¿no? Otros huecos para poder contar la historia. Y ahí, bueno, como nos regocijábamos en esta cantidad de material porque, o sea, de verdad, no sé, Juan Gabriel con sus amigos hacían hasta pequeñas como telenovelas, ¿no? Donde interpretaban personajes y contaban historias, ¿no? Y con sus mismos cercanos, ¿no? Con sus amigos, con su manager, ¿no? Y eso te podía ayudar para contar ciertas cosas de la historia, ¿no? Entonces, mucho lo que hicimos fue trabajar con esta reinterpretación del material, donde manteniendo una época, manteniendo como los personajes que participaban en ese momento en lo que estaba ocurriendo en la vida de Juan Gabriel o de Alberto, lo colocábamos para hablar de ciertas cosas de su vida, a pesar de que ese material tuviera otro origen, ¿no? en su construcción original, ¿no?
y eso nos funcionaba muy bien. Y pues de la colaboración, obvio, ¿no? Así como que un documental que solo vive de archivos va a necesitar de un trabajo así como muy de codo a codo, entre dirección y edición. O sea, con María José teníamos como la suerte de que habíamos hecho La Dama del Silencio juntas, entonces ya teníamos la experiencia y la confianza. Yo creo que por eso ella me llamó a mí para hacer esto también, y no a alguien con quien no hubiera trabajado, porque era como muy importante o sea, necesitas empezar a pensar de la misma manera, ¿no? Para poder encontrar en el material lo que estás buscando. O sea, necesitas una conexión mental muy potente, porque si no se te va de las manos. Y no fue fácil, ¿no? O sea, al inicio sí, nos dimos ciertas cabezadas, ¿no? Nos fuimos por como caminos cerrados, ¿no? Cuando esto se convirtió en una serie también el equipo creció, entonces el equipo editorial también era más grande y también había que mandar estas señales a más editores que estaban trabajando, ¿no? Entonces es un tiempo, es el insistir, es el tener muy claro cuáles son tus reglas, o sea, este camino sí, este no, ¿no? Y empezar como a trabajar un poco como si fueran dogmas, ¿no? Para poder encontrar como ese estilo que es mucho más rudo, porque no es un estilo que está ni en el guión, ni en la filmación, sino que está en un archivo que tiene orígenes totalmente distintos y que fue filmado para cosas súper diversas, ¿no? Sí. Buenas tardes, felicidades, Gloria del Instituto Mexicano de la Radio. Mi pregunta va en cuanto al documental como género cinematográfico. Hemos visto ya solo 4 días de un festival lleno de un montón de propuestas, ¿no? Y toda la semana todo tipo de documentales que hay, gente que habla sobre sí misma, sobre su familia, sobre otros, sobre problemas sociales, de todo, ¿no? Y ¿qué se siente o cuál sería su manifiesto en defensa a seguir consumiendo documental, ¿no? Creo que particularmente pone el ojo del huracán en un proyecto que es sobre un personaje ultra famoso a nivel mundial, en una plataforma también muy conocida que tiene relativo acceso fácil para poder verlo, ¿no? Entonces, me parece bien valioso que este sea un proyecto mexicano que, si no es que encabece, porque todos los demás tienen su valía y ya hemos visto varios, por lo menos pone el ojo muy claro de que está bien padre consumir documentales y hay muchísima propuesta, ¿no? Entonces, ¿qué se siente estar un poco arriba para los que están haciendo documental ahora y empezando por esto, para seguir defendiéndolo como un género entretenido, importante, pero sobre todo que nos deje, ¿no? Para la posteridad algo en pantalla? Gracias. No, pues lo que se siente es una ansiedad impresionante. Estamos a 2 días del estreno y hoy me desperté a las 5 de la mañana y fue como, estamos en semana de estreno. No, sí, es como, porque por lo general haces un documental y la gente lo ve y demás, pero un documental de Juan Gabriel ha generado una expectativa que en nuestras vidas hubiéramos imaginado. Y es una responsabilidad gigante, porque más vale que haya quedado bien esto, porque si no, todo México va a tener una opinión al respecto, pero creo que estamos muy orgullosas, la verdad, del trabajo que se hizo con un equipo de lo mejor. O sea, acá hay parte del equipo que estuvo desde los inicios, ¿no? Bernie, Dani, o sea, creo que sí se armó un equipo que además es apasionado con el personaje, ¿no? Entonces se nota el corazón que le metimos. Y aprovechando, hablando de ansiedad, les suplico, por favor, desde productora, se los digo, por favor, desde corazón, el clip que enseñamos de Juan Gabriel bailando en el espejo es un clip que no es público y que pedimos autorización a Netflix para enseñarlo acá,
con la condición de que no se iba a filtrar y que no se iba a hablar en prensa ni nada. Entonces, por favor, ya no falta nada, es el jueves se estrena, entonces no vayan a hacer un post o nada, ¿no? Que esto es como un evento privado, porque sí nos podemos meter en problemas grandes y pues ya, ¿para qué, no? En 2 días se estrena esto, entonces nada más se los suplico, por favor. Para que la ansiedad no siga subiendo, no poste nada, por favor. Pero es que tomas un punto muy importante, ¿no? Ahorita hasta estás pensando en eso, ¿no? Debe ser brutal el nivel de estrés y de ansiedad con la gloria que te cayó, ¿no? Así se terminan concretando los proyectos, a veces a pesar de nuestra salud, ¿no? Y yo nada más quería agregar así, en respuesta a lo que es el documental, y yo creo que justo festivales como DocsMX o Ambulante, que llevan 20 años acercándonos a este tipo de cine, ¿no? Porque siempre se creía que el documental es aburrido, que es un reportaje, ¿no? Que era muy difícil ver documentales, y gracias pues, a festivales que ya llevan 20 años aquí, han logrado acercar al público a realmente ver que el documental es una película, ¿no? Que además pues, te inspira, te nutre, te todo. Y por otro lado, también lo que han hecho las plataformas es hacerlo más todavía masivo, digamos, entretenido. Entonces creo que cada vez estamos consumiendo más documental, no es el patito feo del cine, no es el patito aburrido del cine. Entonces, bueno, veamos mucho documental. Buenas tardes, bueno, felicidades y muchos éxitos para su estreno. Espero que se estrene en Brasil también, que es de donde vengo. Y mi pregunta es, bueno, hay 3 mujeres representando a esta serie en la mesa. ¿Cómo se sienten ustedes como mujeres? Si les parece que ya es normalizado llegar a, digamos, a esas posiciones clave. Y también con relación a la familia, si hubo alguna concesión que hubo que hacer, si ellos pidieron para ver digamos, los episodios antes o simplemente les entregaron el material. Gracias. ¿Tú de ser mujer? Yo de ser mujer, a ver, me voy a lanzar. A ver, a mí particularmente me es muy grato trabajar con directoras mujeres y cuando llegué a Mezcla, ¿no? Con La Dama del Silencio y ver que son 2 mujeres chavas a la cabeza y que estaba María José como directora, me pareció que, voy a decir algo tal vez que a los hombres les pueda molestar, pero que hay algo en el trabajo entre mujeres que lo hace de alguna forma bastante más colaborativo. Esa es mi impresión, ¿no? O sea, creo que eso es algo que le suma, ¿no? Sin desmerecer el trabajar, y porque también todos estos proyectos, obviamente nosotros somos 3 mujeres acá, la cuarta de la productora, que es Ivonne Gutiérrez, no está, pero sí estos son producciones de Netflix, ¿no? Donde tenemos también nuestros hombres a la cabeza, pero particularmente me pasa eso, ¿no? No creo que es igual trabajar con hombres ni que con mujeres. Y particularmente en este proyecto que tiene que ver con la vida de Juan Gabriel y que tiene que ver con todo lo que fue su vida, principalmente en los años 70, en los años 80, ¿no? Y viéndolo desde ahora, donde en relación
o sea, donde todas las cuestiones de género, ¿no?, han sido repensadas de otra manera. Sí creo, ¿no?, que el hecho de que hayamos estado, o sea, de que hayamos sido como mujeres las que estábamos tratando de agarrar de este material esa parte de la vida y esa sensibilidad de cómo eso fue vivido, me parece que fue un plus, ¿no? O sea, creo que por ese lado, por algo como histórico, ¿no?, de cómo se han dado las cosas entre géneros en nuestra historia, sí fue un acierto para entender esta parte del personaje y para como levantarla, ¿no?, y hacerla vivir en el documental todo lo que es la sexualidad de Juan Gabriel, que si bien no es algo así que el documental aborda como explícitamente, permea toda la serie, ¿no? Sí, creo que es la complicidad, ¿no? O sea, eso se siente, hay una complicidad de mirada, quizás. Bueno, y de la pregunta de cómo fue con la familia, digo, no sé si estabas al inicio que hablamos de que ya le expusimos lo que queríamos lograr, y había un documento como muy largo que explicaba todos los temas, con qué voces queríamos hablar, ¿no? Entonces eso fue como la base que ayudó a que este proyecto lo puedan ver el jueves, ¿no? La familia nos entregó incluso muchísimos tapes que se tuvieron que digitalizar, que ni ellos habían visto, entonces sí hubo un voto de confianza muy importante, siempre entendiendo que lo que queríamos hacer estaba como en esa primera exposición que nosotros les hicimos, y para nosotros también era importante que la familia y que los fans estuvieran orgullosos de este proyecto, ¿no? Entonces también fue un acompañamiento donde nosotros íbamos entendiendo pues qué les preocupaba, qué no, y siempre nosotros tomando las decisiones finales de cómo sentíamos que este proyecto iba a contar la mejor historia, ¿no? Y que iba a respetar los fundamentos de inicio que les presentamos, y creo que se logró, pero creo que es parte de lo que hablábamos de respetar a tus personajes, ¿no? O sea, es un proyecto que respeta muchísimo a Juan Gabriel y Alberto, y a partir de ahí creo que se construyó todo lo demás. Sí, ves. Sé que con este archivo como que les permitió conocer un poco más a Juan Gabriel, también como que conocer a Alberto, pero creo que también como que pudieron conocer a Alberto no como un cantante o como persona, sino también como cineasta, como una persona que grababa, y que no solo grababa, sino que también hacía labor como de guardar, ¿no? De guardar y decir, esto en algún momento va a tener otra finalidad más de la que estoy viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue conocer a ese Alberto cineasta, ¿no? No el que aparecía en los videos, sino el que grababa, ¿no? El que tenía esta iniciativa de prender su cámara y buscar algún material. O sea, ¿qué lo motivaba? ¿Qué es lo que ese Alberto cineasta buscaba o quería contar, ¿no? Digo, nosotros hemos querido pensar, también por conocer la personalidad de Juan Gabriel, que grababa y filmaba todo y guardaba todo para que nosotros de pronto tuviéramos acceso a esto, hiciéramos esta película, pero él era muy obsesivo todo el tiempo con la cámara. De pronto lo veías así, le pasaba la cámara a alguien y lo veías regañándolo, no te muevas porque entonces lo vas a poner en la tele y se va a ver todo así, ¿no? O sea, era un controlador, marca Diablo, o sea, todo controlaba, todo veía, ¿no? Y en este control de todo, control musical, control en el escenario, también tenía este control de lo que se grababa, ¿no? O sea, hay momentos, por ejemplo, que está en un concierto, ya lo verán, ¿no? Está en un concierto, está cantando a una persona en el público que está también respondiéndole,
y él está viendo ese momento que pues íntimamente con el público, pero en ese momento se voltea con la cámara y señala que filme a esa mujer en el público. O sea, sí estaba consciente de absolutamente todo cuando había una cámara. Él decía, ¿no? Hay otro momento que está bajando en la Plaza de Toros, México, también y dice, no, yo quiero bajar solo, porque además tenía muchas cámaras y sabe perfecto cuál es la cámara que va a tener la mejor toma, que es la que está abajo de las escaleras, y le hace la señal de fílmame, ¿no? Era impresionante ver eso, ¿no? Cómo él controlaba absolutamente cada cámara y cómo él es obsesivamente, y cómo él, otra cosa, los autorretratos son una belleza, ¿no? Como el que vimos ahorita del espejo de su cuarto, como él encuadraba, entonces lo veíamos, ¿no? Así poniendo la cámara sobre la mesa, encuadrando el ultra mega close-up, cómo se alejaba para que estuviera perfectamente encuadrado, y cómo él se relaciona con la cámara también como un diario. Eso también era impresionante, ¿no? O sea, eso no quedó en el documental, pero hay toda una videocarta que le hace a su hijito, que es un bebito, y que piensa que en algún momento lo va a ver, y ese hijito lo vio gracias a que tuvimos acceso a esa videocarta. Entonces, bueno, sí era un controlador, como contaba hace ratito Valeria, jugaba a filmar telenovelas, pésimas, pero jugaba con sus amigos. Para él la cámara era un juego, era lo cotidiano, y era un cineasta, o quería ser, ¿no? Hacer sus puestas en escena. Pero era un juego, y era un juego para Alberto, y era un control para Juan Gabriel, el poder de la cámara. Yo sí quiero saber cuánta gente aproximadamente estuvo involucrada en todo este tremendo proceso, si es que hay un número aproximado de colaboradoras que estuvieron ahí. Digo, nomás viendo el roller, ¿cuántas personas son? Porque es que es de todo. Sí, es que con toda poste, así, o sea, yo te digo que tocar el proyecto, 200, o sea, tocarlo, sin contar a toda la gente que está ya del lado de Netflix haciendo que esto se vea, ¿no? Como del lado de la producción, yo creo que 200 personas tocaron el proyecto. Eran muchos departamentos, ¿no? Muchas islas, ¿no? Que era como un engranaje, ¿cómo se dice eso? Enramado. Un queso Oaxaca. ¿No? Para que todo fuera llegando, ¿no? Pero es que, por ejemplo, ¿no? el estudio de postproducción, ¿no? Ellos tienen a su equipo, que ese equipo estuvo, o sea, ya una vez que estaba la serie, pues tienes un equipo que nosotros ni siquiera tenemos relación con esta gente, pero que eran a lo mejor 10 personas que estuvieron durante muchísimos días, ¿no? Garantizando que cada clip estuviera de la manera correcta, ya una parte muy técnica, ¿no? Entonces, y lo mismo en la parte de audio, y entonces sí, como que se van expandiendo pues equipos que, sí, yo creo que unas 200, pero así el core, 30, ponle. Pues no. Algo con lo que les gustaría cerrar. Hablaban hace rato de cuando te desesperabas de Juan Gabriel, Juan Gabriel, sal a cuadro, sal, ¿no? Estás tú con la cámara, quiero que salgas tú para verte, pero quizá lo más lindo era como ponerse en un momento en los ojos
de él, ¿no? Como si fuera su cámara subjetiva y meterte ahí a lo que él estaba viendo, las cosas que a él le llamaban la atención, las manías, las locuras, los controles. Pues muchísimas gracias por… Lo que pasa es que en esas manías se iba de Las Vegas a Boston y prendían la cámara todo el camino, ¿no? O sea, era como un viaje en carretera y ahí veías nada más 9 horas de carretera. Pero bueno, hacía esas cosas y uno se tenía que echar esas 9 horas esperando que algo iba a pasar, ¿no? Pues un trabajo de mucha paciencia, un trabajo de mucho detalle y un trabajo que por supuesto les agradecemos todas quienes podamos entrar a este mundo que parecía ya muy explorado y la maravilla de siempre poder encontrar un pequeño restigio donde nadie lo había pensado y encuentras un mar de posibilidades. Les agradezco muchísimo y las felicito enormemente por haber hecho este trabajo y ahí estaré el próximo jueves. El jueves ya se estrena en Netflix, qué emoción. Y el 8 de noviembre todos al Zócalo.